bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie.
tanto. Su amor, su misericordia, su salvación es de Él. Él nunca falla, hermano. Nosotros fallamos. Somos falibles, fallamos, pero el Señor está con nosotros, hermanos. Es una gran bendición cuando nos deleitamos en su palabra y cuando lo que leímos en el Salmo, cuando esas promesas, hermanos, las hacemos nuestras, porque Dios nos las da a nosotros. Cuando confiamos en ello, el Señor es maravilloso, hermanos. Y las decisiones que Dios tome en la vida de cada uno de nosotros no es para perjudicarnos, siempre es porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Aunque a veces pensemos que Dios no nos escucha, yo no veo una respuesta de Dios. Sí, hermano, Dios te escucha, está pendiente de ti y de mí. Dios sabe lo mejor para nosotros. Pero tu gracia la restauró.
esta canción es el poder decirle al Señor ese gran anhelo que tenemos de su presencia y el poder reconocer que nosotros mismos, como Pablo le enseñaba a la iglesia de los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, que les decía: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo detonante de ofrecerte tú como sacrificio vivo? Las misericordias de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos sido testigos de las misericordias de Dios? Todos, ¿verdad? Así que quiero invitarte a que podamos leer esta parte del canto. Es una parte que dice, lo tenemos en pantallas: lo único que quiero, repite conmigo, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Venimos a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de qué. Nuestra oración en esta mañana es que sea parte de tu oración. Y este canto dice así: lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Este es su amor. Me rescató. Me rescató, me limpió, la vida eterna. Tu sangre abre un camino
El anhelo de cada uno de nosotros sea la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Jesús mi Rey, que vive hoy.
y reconocer que tú eres grande y maravilloso, Señor, un Dios justo que hace justicia, que da salvación, Dios, para todo aquel que en ti crece. Señor, tú tienes el poder para alentarnos, para cobijarnos, Dios. Y tu palabra nos enseña que son bendecidos todos aquellos que lloran. Gracias, Dios, por tu palabra, porque podemos deleitarnos, confiar en ella y estar seguros, Señor, como veíamos en el Salmo. Estamos seguros en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por tu oración. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, gracias a Dios, gusto nuevamente de poder estar aquí con todos ustedes, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Y hoy, pues, es el penúltimo domingo, ¿verdad? Estamos por terminar la serie de los atributos de Dios. Hoy es el penúltimo domingo que estaremos viendo. La próxima semana terminaremos no con todos, pero por lo menos con los más conocidos atributos del Señor, parte de su carácter. Y hoy estaremos viendo un atributo, el cual es un atributo que es comunicable. Dios ha decidido que tú y yo lo vivamos, pero nos cuesta trabajo el poder reflejar este atributo. De hecho, se convierte en pecado al grado, y es uno de los pecados más recurrentes en todo el mundo. Tan recurrente que tú y yo como creyentes no estamos exentos de él. Porque tú y yo tendemos más a la práctica de la infidelidad que de la fidelidad. Y este pecado se da en diferentes zonas de nuestra vida, en diferentes áreas. Porque solemos ser infieles en nuestra palabra. Cuando tú y yo otorgamos nuestra palabra, no siempre la honramos. Tendemos a ser infieles. Tendemos a ser infieles también cuando hacemos un compromiso. Nos es muy fácil deshacerlo. Y esto incluye el compromiso en el ámbito matrimonial. Todo tipo de compromiso nos es fácil deshacerlo. Y si a esto tú y yo le agregáramos cuántas veces hemos sido infieles a Cristo en las diferentes maneras que podemos serlo, tú dime si alguien de nosotros pudiera decir que está exento de esto. Sin embargo, qué gratificante es para cada uno de nosotros el poder confiar en un Dios que es completa y absolutamente fiel en todas las cosas y en todo momento. Este es un atributo muy especial. Es esencial para el ser del Señor. Porque sencillamente, si Dios no fuera fiel, no sería Dios. Por lo que Dios nunca va a actuar fuera de su naturaleza. Y a pesar de que nosotros seamos infieles con el Señor, Él permanece fiel. Ya se me pegó lo de mi hermano Hugo de hace 8 días, estoy hablando como puertorriqueño. La fidelidad de Dios es uno de los grandes atributos del Señor. Es donde convergen, es donde se unen todos los demás atributos. Y Él es todopoderoso. Y por eso puede ser fiel, porque nadie puede interponerse en sus planes, en sus decisiones, en sus promesas. Él es omnisciente y por eso también puede ser fiel, ¿verdad? Porque conoce todo de nosotros, conoce todo de todas las cosas y por eso puede ser nuestro fiel proveedor. Él es fiel porque Él es el amor y por su amor nos perdona y a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue amándonos y permanece fiel. Por su aceidad, Él también puede ser fiel. Porque si Él dependiera de algo, de alguien, entonces no podría ser fiel. Pero como no es así, Él puede ser fiel. Y como pudiéramos ir repasando cada uno de los atributos de Dios, podemos ver que todos los atributos se reúnen en la fidelidad de Dios. Así que este es el atributo que hoy estaremos analizando, estudiando a través de la palabra, este hermoso atributo del Señor, el cual, como ya dijimos, es un atributo comunicable. Él desea que tú y yo lo compartamos con Él
más bien Él desea que Él lo compartirlo con nosotros, y parte de nuestro llamado es que seamos fieles. Pero es algo que nos cuesta mucho trabajo. Vamos a orar para poder entrar en materia. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque siempre es un deleite, es un gozo el poderte alabar, el poder exaltar, el poder reconocer todas las verdades que de tu palabra se desprenden, Señor. Y aún la experiencia que hemos tenido, el poder ver tu mano en nuestra vida, el poder sentirte, el poder escucharte a través de lo que tú nos aconsejas en tu escritura, Señor, para nosotros siempre es un deleite el poder estar delante de ti, Padre. Y hoy más, Dios, donde estaremos también estudiando parte de tu carácter, estaremos viendo que tú eres un Dios fiel, Señor. Ayúdanos a comprender y a entender más sobre tu fidelidad para poderla llevar a la práctica. Señor, que tu pueblo también se caracterice, que tu iglesia se tenga la característica de ser una iglesia y un pueblo fiel. Así que, Padre, ayúdanos a poder entender la verdad de tu palabra y a comprender más este atributo que para nosotros es tan complicado el poderlo vivir. Que tu voluntad sea en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a Génesis 8, capítulo 8, Génesis capítulo 8, versículo 21. Y la escritura dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Nuestro primer encabezado, Dios muestra su fidelidad desde el principio. Como vemos, Dios en un capítulo muy pronto, ¿verdad? En el capítulo 8, está dando una promesa y está diciendo que mientras la tierra exista, la fidelidad de Dios será evidente. Desde el principio, desde la creación hasta el final de los tiempos, Dios está prometiendo que tú y yo estaremos viendo la fidelidad de Dios día tras día, cada día de nuestra existencia y de la existencia de la humanidad, día tras día, sumando un año y así año tras año hasta llegar al fin. El Señor nos da el testimonio del cumplimiento de su promesa, porque Dios es veraz. La promesa de la palabra de Dios es segura, y esta ha decidido establecer una relación entre Dios y su pueblo. Dios es fiel y todos debemos de confiar en ellos con toda seguridad. Pero yo estoy seguro que si tú y yo aquí, si yo hiciéramos una encuesta aquí y preguntáramos, nadie se opondría y nadie diría que Dios no es fiel. Yo creo que todos estaríamos entendiendo y comprendemos claramente que Dios es fiel y podemos aceptar esta verdad. Pero una cosa es aceptarla, conocerla, y otra es muy distinta, vivirla y estar de acuerdo inclusive con nuestra vida, con ello. En este pasaje, Dios está prometiendo suplir cada una de nuestras necesidades en todo momento. Y por eso hay inclusive épocas del año donde hay diferentes climas para que la provisión sea total. Por lo tanto, tú y yo tendríamos que preguntarnos qué tanto para mí o qué tanto es para cada uno de nosotros que realmente estemos confiando en estas promesas de Dios. Realmente tú confías y descansas y estás esperando que Dios haga por nosotros todo lo que Él ha dicho. ¿Qué tanto descansas tú en sus promesas? Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tú y yo tenemos que tener plena certidumbre de fe. Principalmente cuando nos empiezan a llegar esos momentos difíciles, complicados, cuando hay épocas que realmente estamos batallando, ahí cuando nuestra fe es realmente probada, y a veces es intensamente probada, ahí inclusive cuando la duda empieza a llegar a nosotros y nos cuesta trabajo creer
en la fidelidad del cumplimiento de las promesas de Dios. En esos momentos donde nos cuesta a nosotros trabajo, inclusive poder ver realmente el amor de Dios en nuestra vida, cuando los ruidos de nuestra frustración, ¿verdad?, nos inundan, cuando las personas en las que confiamos sencillamente nos fallan, inclusive aún parte del pueblo cristiano, hermanos que conocemos y sabemos que son creyentes, pero que nos llegan a traicionar. Ahí es donde nos cuesta mucho trabajo creer en un Dios fiel. Pero tú y yo debemos de tener certeza de fe, certidumbre de fe. En ese momento, lejos de queja, lejos de querer reclamarle algo a Dios, y que a veces no se lo decimos verbalmente, pero nuestro ser está esa molestia, esa incomodidad, en lugar de manifestar eso, roguemos por gracia y vayamos a la Escritura. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Confía. En los momentos de incertidumbre, en los momentos complicados, no dejes de confiar en que Dios es fiel. Isaías 30:18 también nos dice, porque Él nos promete: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer todo momento, confiar en el Señor. Él siempre ha sido fiel. Y Él ha sido fiel desde que nos declara a través de su palabra la verdad. Pero también es fiel cuando nos comparte que tú y yo pertenecemos a una humanidad caída, por lo tanto hay consecuencias y hay ruina en medio de nosotros. Dios nos ha diagnosticado al ser humano fielmente y le ha dicho las terribles consecuencias que el pecado ha producido. El Señor nos ha dado a conocer fielmente también cuánto aborrece el pecado y cuánto aborrece el mal que produce el pecado, y por eso nos advierte que tiene que castigarlo. Tú y yo tenemos que tener muy claro que Dios nos muestra en su palabra esto, y las infinitas ocasiones que también nos habla sobre su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Pero también Dios es fiel en cumplir sus advertencias o sus castigos. Hay muchos ejemplos de esto, porque a veces la fidelidad solamente la vemos por el lado bueno, por el lado que pudiera convenirnos, pero Dios también es fiel cuando promete lo que promete, cuando promete castigos, cuando da advertencias. Pruebas la tenemos en la Escritura. Piensa en Faraón. Él le fue advirtiendo a él cada uno de sus plagas y las fue cumpliendo cabalmente conforme el corazón de Faraón estaba endurecido. ¿Recuerdas el caso de Coré? Un sacerdote que quiso el sacerdocio para sí mismo y que bajo la advertencia de Dios le cayó el castigo divino al tragárselo la tierra junto con toda su familia y también a sus seguidores. O el caso de Acán, que Dios les había pedido que no tomaran objetos cuando conquistaron Jericó, y Acán desobedeció, y Dios le revela a Josué que Acán había desobedecido, y así Acán murió lapidado junto con toda su familia. No hay promesa bajo Dios, tanto de bendición como de advertencia o de castigo, que no cumpla, porque Él es fiel. Y de esa misma manera, Él nos ha dicho que cada uno de los que no están en Cristo arderá por la eternidad en el lago de fuego. Dios es fiel. Mis hermanos,
Tú y yo por eso tenemos que estar agradecidos por su fidelidad. Porque en su fidelidad Él ha decidido librarnos del castigo enorme, del castigo eterno. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 8. El cual también nos confirma, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, nuestra salvación no se basa en nuestra capacidad o en nuestra fuerza de poder creer o podernos perseverar dentro del camino del creyente, sino que debe descansar en la veracidad que aquel de que no puede mentir, porque Dios le ha prometido a su Hijo que le dará por herencia a un pueblo nuevo para librarnos del pecado y la condenación, y así hacernos partícipes de la vida eterna en gloria. Por lo tanto, seguro que Él no permitirá que ninguno de ellos perezca. Dios es fiel en suplir nuestras necesidades. Dios es fiel en castigar el pecado. Dios es fiel en cumplir sus promesas de salvación. Dios es fiel en castigar o disciplinar a sus hijos. Esa es una gran verdad que tú y yo debemos de entender y debemos atesorar. Y principalmente tenemos que confesar, no solamente cuando estamos cómodos, sino también cuando estamos afligidos. Es una realidad que debe de estar en lo más dentro de nuestro ser, en lo más adentro de nuestro corazón, y no solamente hablarnos de labios para afuera. El Salmo 119, versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces, lo que está diciendo el salmista es que nuestras aflicciones son consistentes con su amor y su fidelidad. Salmo 89, 32 y 33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falseará mi verdad. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo que nuestras aflicciones son necesarias y también son oportunas. Y eso es parte de su misericordia también. Porque cuando nuestras aflicciones nos traen crecimiento, fortalecimiento de nuestra fe, afianzarnos más en Dios, caminar más rectamente, entonces esas traen buenas consecuencias, por lo tanto es bueno. Oseas capítulo 5, versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar, y hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Dios no nos trata según nuestros méritos, porque no tenemos ningún mérito, sino nos trata conforme el amor a su propio nombre. Él es consistente con su llamado de gracia. Dios nos da una demostración de la constancia de su bondad eterna hacia los elegidos al llamarlos de las tinieblas a su luz admirable, porque Él es nuestra roca, por lo tanto es nuestro fundamento firme. Él no se mueve, en Él puedes descansar, en Él puedes poner todas tus angustias. Él es suficientemente sólido para que tú puedas apoyarte en Él, descansar en Él, confiar en Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Con él se conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Es por eso que tú y yo podemos ver, cuando leemos las cartas paulinas, cómo Pablo descansaba en la fidelidad de Dios, no solamente en algunas situaciones cuando le iba bien, en todo momento, aún en sus aflicciones, él descansaba en la fidelidad de Dios. Mira cómo lo veía, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. De esta misma forma, tú y yo no podemos o no debemos dudar de la fidelidad de Dios. Si Dios ya ha escuchado tus oraciones en el pasado, ahora te va a abandonar y te va a dejar. Ahora se va a negar a suplir nuestras necesidades cuando Él ya ha prometido cumplir cada una de ellas, eliminándolas. El Señor sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Así que descansar en la verdad de la fidelidad de Dios nos va a ayudar a silenciar nuestras quejas. Porque de esa forma, cuando tú y yo dejamos de quejarnos, Él es grandemente honrado. Cuando tú y yo estamos bajo prueba, salud. Cuando estamos bajo prueba, tenemos buenos pensamientos de Él, y no hay duda, y permanecemos fieles, fuertes, Él es engrandecido, Él es glorificado. También es una manera de defender la justicia y la sabiduría de nuestro Señor. Tú y yo reconocemos su amor en medio de nuestra reprensión. Esta forma nos ayudará a crecer en confianza en Dios. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan. Así es que entre más tú y yo confiamos nuestros asuntos en las manos de Dios, completamente convencidos de su amor y de su fidelidad, más estaremos satisfechos de su providencia. Marcos 7:37 dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Señor lo hace bien todo. El Señor ha cumplido todo lo que prometió, distinto a nosotros como seres humanos. Porque nosotros queremos la salvación de Dios, pero no queremos el compromiso. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos hacer ningún sacrificio. Queremos inclusive experimentar el placer sin consecuencias. Queremos tener la libertad, pero sin confesión de pecados, sin reconocer nuestros pecados. Inclusive nos podemos llegar a portar de manera fiel asistiendo a la iglesia, porque nuestra intención es alabar a Dios, exaltar a Dios, reconocer su palabra, traerla a mi vida y así fortalecer mi espíritu. Pero al mismo tiempo queremos días para la fiesta, y no es que sea malo, sino la forma en que celebramos nuestras fiestas. Porque ahí lo que queremos es fortalecer también nuestra carne. Por un lado queremos fortalecer el espíritu, pero también queremos fortalecer nuestra carne. Es lo que hace una gran diferencia de nuestra fidelidad a la de Dios. Porque nuestra naturaleza nos lleva más a la mentira, y la naturaleza de Dios nos conduce más a la verdad. De manera que tú y yo no podemos ir caminando en nuestra vida y pensar que Dios nos va a otorgar salvación y caminando en camino de transgresión. De esa forma Dios no nos lleva a la salvación. Y Dios, tú y yo tenemos la garantía de su palabra, porque Él es fiel y también es veraz. Por lo tanto, nunca ha existido ni existirá espacio desde la eternidad hasta la eternidad futura donde haya algún vestigio, alguna pequeña fractura en la fidelidad de Dios. No hay nada, ni un solo segundo que se pueda hablar de una infidelidad por parte de Dios, a diferencia de nosotros. Donde a lo mejor, gloria a Dios, si esta semana caminaste en obediencia, pero no hay ninguna garantía de que la próxima semana también lo hagas. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Esa es parte de nuestra corrupción moral, lamentablemente. Dios ha decidido hacer un pacto con nosotros. Y como un pacto se necesitan dos personas. Y
ha ofrecido salvación. Y nosotros debemos de caminar en obediencia y fe hacia Él. Él es fiel y podemos confiar en que Él va a respetar su pacto de salvación con nosotros. Pero nosotros, es que debemos de quitarnos esa idea de que caminando en infidelidad Dios nos está dando salvación. Si tú y yo caminamos en infidelidad y no tenemos la capacidad de reconocer eso, es porque aún no hemos sido salvados. Tú y yo no podemos decir que Dios me ha salvado siendo y viviendo como un infiel, porque no hay fruto en mi vida de su salvación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 18 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde permanecerá el limpio y el pecado? Cuando habla que el justo con dificultad se salva, no es que nos cueste mucho trabajo. Y a la vez sí nos cuesta mucho trabajo, porque permanecer fiel a la obediencia nos cuesta mucho trabajo. Eso es a lo que se refiere. Y por eso tú y yo vamos a encontrar en la palabra de Dios promesas también de purificación para nosotros. Porque el Señor, parte de su fidelidad, bien podría decir: ellos no cumplen, yo no tengo por qué cumplir. Y es justo. No habría nada malo en ello. Pero Dios es fiel a sus promesas. Y en nuestra desobediencia, en lugar de soltarnos, Él nos trae y nos purifica. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo: el justo se salva con dificultad. Esas son las dificultades que tú y yo atravesamos. Pedro lo está mencionando. Por eso tú y yo debemos de tener claro que nuestro camino es el camino diario del arrepentimiento de nuestro pecado, todos los días, cada minuto. Y si esto tú y yo no lo traemos a nuestra mente todos los días de nuestra vida, sencillamente no va a haber arrepentimiento genuino. Por lo tanto, no habrá salvación. Porque la salvación se da a aquellos que se arrepienten. Y si nosotros no nos arrepentimos genuinamente, no hay salvación. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuestro segundo encabezado: confía en su fidelidad. Como vemos, la Escritura inicia en esta porción invitándonos a que recapacitemos. Que aunque sea un momento difícil el que tú y yo estemos atravesando, mantengamos la esperanza. ¿Cómo? Recordando las promesas de Dios. Y sobre todo, recordando que Dios es fiel y que Dios siempre va a cumplir lo que promete, porque siempre dice la verdad. Y como mencionábamos hace un rato, Él es todopoderoso, por lo tanto, nadie puede interponerse en su camino, nadie puede detenerlo. También 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie lo puede cuestionar. Nadie lo puede detener. Él hace según su voluntad, dice, en el ejército del cielo. No hay nadie que pueda detener lo que Dios ya decidió. Y como Dios también es inmutable, no cambia sus promesas. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
esto, entonces tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿por qué Dios ha decidido permanecer fiel a pesar de nuestra infidelidad? Y la respuesta es por su carácter, por lo que Él es. Y eso no va a cambiar, porque Dios no cambia. Y Dios no va a escatimar en recursos para traerte de vuelta a casa, aún lo doloroso que pueda resultar la medicina. Y que el Señor no cambie, eso es de bendición para nosotros. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Que Dios no cambie sus planes, para nosotros es de bendición. Esta es la razón por la cual tú y yo hoy podemos estar aquí reunidos. Porque Dios no cambia. Y porque Dios renueva sus misericordias cada mañana. Y gracias a Dios, tú y yo hoy podemos seguir caminando. Y si Dios así lo decide, mañana también lo haremos. Con misericordias nuevas por parte de Dios. Así es como Jeremías, quien es el autor del libro de las Lamentaciones, es como veía él la fidelidad de Dios. En medio, créanme que de los momentos más difíciles y duros que ha atravesado el pueblo de Israel, no sé si el más duro, pero sí está dentro de los más duros. Y antes de llegar a los versículos 20, ¿verdad? En 2 versículos atrás, si traes Biblia lo puedes constatar, puedes ver cómo está el desánimo de Jeremías. Lamentaciones 3, 18 y 20, vayamos para allá. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero a pesar de esta tristeza profunda, de un alma totalmente abatida, Jeremías podía ver la fidelidad de Dios al derramar misericordia hacia ellos. Y esto mismo sucede con el apóstol Pablo. Y por eso le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De manera que nuestra infidelidad no condiciona su fidelidad. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. De manera que si Él prometió salvarte, lo va a hacer, a pesar de nuestra conducta pecaminosa. Si nosotros hemos experimentado arrepentimiento sincero y a pesar de que a lo mejor haya baches en nuestra vida y caigamos en pecado y a veces nos quedemos en ese pecado, Dios te va a traer de vuelta. Nunca te va a abandonar, porque Él no va a abandonar sus promesas a pesar de la infidelidad de los suyos. El pueblo de Israel es ejemplo de esto. Así que podemos ver en la Escritura que todos los días, absolutamente todos los días y varias veces al día, la fidelidad de Dios es probada en nosotros. Cuando tú y yo pecamos, Dios, en lugar de sencillamente abandonarnos y dejar que nos perdamos, Él permanece fiel por amor a su nombre, por amor a su palabra. Él es veraz. Y porque su palabra esté llena también de veracidad y no esté llena de promesas que no va a cumplir, el Señor siempre cumple con sus pactos. Por eso Dios es fiel. No porque tú y yo no lo ganemos o lo merezcamos, sino porque esa es su naturaleza. Y en ello tú y yo somos bendecidos. ¿Qué es la fidelidad de Dios en tu vida, hermano, mi hermana? Es bien importante que la alcances a ver. Porque cuando tú la puedes ver en medio de los problemas, de las tribulaciones, tu fe será fortalecida, tu amor aumentará y tu obediencia será mayor. Por lo tanto, tu adoración será cada día mejor, con mayor calidad. Y como consecuencia de todo esto experimentarás realmente libertad. Por eso podemos tú y yo ver la fidelidad de Dios en medio de nuestro dolor, en medio de las consecuencias que trae nuestro propio
poner ahí a nuestro Señor fiel en medio de las consecuencias que atravesamos por nuestro pecado. Y es precisamente lo que está experimentando Jeremías, y no precisamente él, todo el pueblo de Israel. Decíamos que Lamentaciones es escrito por el profeta Jeremías, apodado el profeta llorón, porque aquí está escribiendo cuando las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel eran evidentes. El pueblo se había alejado totalmente de Dios, habían desobedecido a Dios en todo, y todo ese pecado acumulado, Dios en su fidelidad no los abandonó y dijo: los voy a traer de vuelta, no los voy a abandonar. Y es por eso que él aplica una medicina bastante fuerte, y el pueblo de Israel está pasando uno de los momentos más dolorosos de toda su historia. Y si no me crees, lee el capítulo 4 de Lamentaciones para darte cuenta. Jeremías está en una ciudad donde el palacio está totalmente destruido, y esto lo hacían, ¿por qué? Para que ya no hubiera rey que pudiera gobernar esa ciudad, sinónimo de que ellos habían tomado a ese lugar. El templo también había sido destruido, y esto lo hacían en ese tiempo porque se pensaba que si no tenían un lugar donde ellos pudieran presentar algún tipo de sacrificio a su Dios, era una forma pagana de pensar. Entonces ellos ya no tenían Dios, habían vencido a su Dios. Las joyas del templo estaban regadas por todas las calles. Los bebés estaban muriendo de sed. Ni sus madres tenían fuerza, ni siquiera manera de poderlos atender. Los ricos ahora son mendigos, de tal manera que ellos decían que era peor estar vivos que haber muerto, por el hambre también que padecían. Y sabes, esa hambre era de tal manera que el pueblo de Israel estaba practicando el canibalismo. Estaban hirviendo a sus bebés y se los comían por el hambre que tenían. Y así es como en estos hogares se vivía. Y entre lágrimas, el profeta Jeremías habla y ve el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Si nosotros pudiéramos hacer un cuadro de esto, ¿qué estaríamos viendo? Veríamos en el fondo de este cuadro la ira de Dios, pero al frente, yéndose de gran manera, de manera principal, la fidelidad de Dios a pesar de todo. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de las advertencias de Dios hacia el pueblo no experimentó arrepentimiento y se hacían más duros, y lo que sí practicaban era la violencia, era la injusticia, la corrupción por parte de sus jueces, la inmoralidad de sus sacerdotes. Inclusive tenían ya sacrificios paganos, y también estaban presentando niños y los quemaban para presentárselos como ofrenda a dioses paganos como Moloch. Y fueron advertidos de la severidad del juicio que vendría por parte de Dios, pero el pueblo prefirió ignorar el mensaje que Dios les había enviado. Pero también ignoraron al mensajero que Dios les había enviado. Y sabes, no solamente lo ignoraron, lo intentaron matar. Este libro de Lamentaciones son 5 capítulos solamente, y te vas a dar cuenta del horror que está viviendo el pueblo de Israel. Por eso Jeremías entendía que las tropas babilónicas eran el resultado del juicio de Dios. Y por eso escribe en este mismo capítulo 3, pero en el versículo 1: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. He visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías entendía claramente que el rey de Babilonia los había conquistado, pero en realidad lo que estaba atrás era el furor de Dios, y lo que estaban viviendo eran las consecuencias de su desobediencia. Y aunque Jeremías no era culpable, porque
porque él quizá era el único obediente. Él estaba sufriendo las consecuencias también del pueblo de Israel. Interesante, ¿verdad? El profeta no merecía sufrir, pero sufrió por culpa de otros. ¿Te suena? ¿Se te hace conocido? ¿Has escuchado alguna vez esto? Sí, mi hermano, efectivamente, la vida de Jeremías está apuntando a la vida del Mesías. Y de la misma manera, cuando el Mesías viniera, sería el mensajero para el pueblo de Israel, el mensajero de Dios, y sufriría, evidentemente, de una manera mucho mayor, llevando sobre sí el castigo que no merecía. Y ahí es donde tú y yo vemos la fidelidad de Dios. Por eso podemos ver el cambio en el pensamiento de Jeremías. Si tú ves en el versículo 20 que está diciendo: mi alma está abatida, estoy lleno de amargura, acuérdate de mí y de mi aflicción. Y eso es lo que vemos desde el versículo 1. Pero cuando llega al versículo 22, hay algo que sucede en Jeremías y cambia. Empieza a escribir: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, Jeremías viene de una tristeza profunda, de una tristeza que da la desesperanza, y de repente, no sé qué pasó en Jeremías. Yo no sé si dejó de escribir, yo no sé si se paró y oró, no sé qué hizo, pero de repente Jeremías empieza a traer la verdad de Dios a su corazón, que significa a su mente. Y esto empezó a transformar su estado en general. Es por eso que es tan importante que tú y yo traigamos las verdades bíblicas a nuestra mente, y mucho más cuando estamos atravesando momentos difíciles, y dejarnos de decir tantas mentiras que nos decimos. Es que seguramente quizás Dios no existe, es que el Señor se ha olvidado de mí, es que ahora el Señor no quiere escucharme. Cuando estamos realmente afligidos, no llegamos a pensar eso, mis hermanos. Soy el único pecador aquí. Todas estas son mentiras que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos. Pero si tú en lugar de eso te pusieras a pensar que el Dios que no escatimonia a su Hijo para que tú tuvieras salvación, ahora resulta que se olvidaron de ti. El Dios que trae tu nombre en su mente desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, y que guardó su nombre en tu mente por toda la historia y por la eternidad, y que esperó miles de años para que tú llegaras a este mundo, y una vez que tú llegaste a este mundo lo rechazabas, no querías saber nada de él, estabas alejado de él, era su enemigo. Por lo tanto, él tuvo que hacer un trabajo previo en tu vida para que tú pudieras llegar a ser su hijo, y en lugar de ser su enemigo, hoy eres su hijo. Y ahora que eres su hijo, resulta que se olvida de ti. Y por este tipo de momentos en nuestra vida nos empezamos a alejar del Señor, porque nosotros nos empezamos a creer nuestras propias mentiras y empezamos a manipular todo ello, y entonces empezamos a acumular resentimiento, empezamos a acumular falta de perdón hacia los demás. Pero el Dios de la Escritura hoy nos está diciendo que eso no es lo que debemos hacer. Jeremías dejó de pensar en lo malo que estaba viviendo y empezó a traer las verdades de Dios a su vida, mismas verdades de la palabra de Dios que tú puedes traer a la tuya. Así es que cuando tú empieces a dudar, tu fe empieza a flaquear, trae a tu mente las verdades de Dios, las verdades de la Biblia. Porque la realidad es que el Señor nos ha dado más razones por hacernos sentir bien que para hacernos sentir mal.
Mira este gran momento que está viviendo Israel junto con el profeta Jeremías. Y lo que está haciendo Jeremías es traer la palabra de verdad a su mente. Y por eso él dice: ahora tengo esperanza, porque he recapacitado y sé que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Porque sí, el Señor le prometió este castigo al pueblo de Israel, pero también le prometió a Jerusalén que saldría del cautiverio y que todo regresaría a la normalidad. Y si el Señor prometió, Él hará. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada día. Grande es su fidelidad. Gracias a Dios por este tipo de pasaje, porque eso me recuerda a mí que si hoy pude despertar, lo primero que tengo que hacer es darle gracias a Dios, porque hoy seguramente yo voy a pecar, pero eso se quedará en el hoy, porque mañana yo me gozaré de una nueva misericordia del Señor, porque Dios no está acumulando mi pecado, y porque Dios no acumula, tú y yo no somos consumidos, porque mañana nos gozaremos en una nueva misericordia por parte de Dios. Lamentaciones capítulo 3, seguimos versículo 24 en adelante. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este último encabezado: paciencia en el silencio. Bueno es esperar en silencio. Esto no está diciendo que no le digamos a nadie lo que estamos pasando. Esto no está diciendo que no hablemos, que no oremos, que no pidamos consejo, que no consultemos con nadie, que no le pidamos a la iglesia que ore por nosotros. Eso no está diciendo. Eso significa: dejemos de hablar todas las mentiras que a veces nos solemos decir. Que más bien traigamos lo bueno de Dios a nuestra vida. Porque lo vemos en la vida de Jeremías. Porque el resultado de haber conocido a Dios cercanamente, fielmente, absolutamente, es que él puede confiar en la fidelidad de Dios. Y sabe esperar en silencio, porque sabe y entiende que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Él tiene una forma de hacer las cosas, y como Jeremías sabe todo eso de Dios, él sabe esperar. Por esto Pablo nos escribe que la vida del creyente es una carrera, ¿verdad? Que cada uno que realmente es creyente debe de correr. Pero esta carrera, escribe el autor de Hebreos, debe de ser corrido con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero para ello tú y yo necesitamos ser fieles. Pero principalmente necesitamos la fidelidad de Dios para nuestra vida, para entonces sí poder correr de buena manera. Y para poder llegar al fin de esta carrera también de buena manera. Porque Dios ha prometido que si tú has nacido de nuevo, esa es la condicional, tienes que nacer de nuevo. Y si en verdad lo has hecho, no hay forma, no hay manera, no hay obstáculo, no hay cómo tú no puedas terminar la carrera. Por eso Pablo describe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de que llegues a Jesucristo. Él comenzó la obra en ti, y por eso naciste de nuevo. Y Él te garantiza por su fidelidad que vas a terminar. Dios te buscó cuando eras su enemigo. Ahí en ese momento, en ese preciso momento, cuando tú no querías saber nada de Él, Dios mostró su amor hacia ti. Lo hizo cuando más enemistado estabas con Él.
Y ahora que tú eres su hijo, no te vas a dejar perder. No hay manera. No hay evidencia inclusive en la Biblia de que eso pueda ocurrir. Dios te llamó y Él te esperará a que llegues a casa. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también. Así que Dios te llamó. ¿Para qué? A salvación y para que seas fiel. Pero fiel es Dios para cumplirlo, por el simple hecho de que no puede negarse a Él mismo. Así que tú puedes dar por hecho que llegarás el día en que te encontrarás con tu Salvador cara a cara. Lo verás tal cual es. Y sabes, doblemente maravilloso es que tú serás también como Él es. Esto no significa que no va a haber obstáculos ni tentaciones en nuestra vida de pecado, los cuales serán lo suficientemente grandes como para que no suframos. Y quizá el sufrimiento será al grado de que dudemos de Dios. Pero nunca dudemos realmente de que llegaremos a la presencia de nuestro Señor y Salvador. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, para que podáis soportar. En otras palabras, nadie de nosotros sabe cuántas tentaciones Dios ha eliminado de nuestra vida, porque lo que la palabra nos está diciendo es que Dios ve el tamaño de tentación y ve el poder de esa tentación y ve nuestra capacidad de resistir a Él. Y Dios dice: no lo vas a soportar, está mal. Pero si Él ve que tú puedes resistir, si Él ve que tú puedes soportarlo, entonces Él va a permitir que pase, porque Él sabe que tú vas a salir de ella. De manera que si en medio de toda esta circunstancia yo padezco de más, no es porque Dios no haya sido fiel a su promesa, sino porque yo he sido infiel a mi llamada. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de mal. De manera que la batalla que enfrentamos no es la batalla de Elías, no es la batalla de Roberto, no es la batalla de Lolis, no es la batalla de Miguelito, no es la batalla de Adri, no es la batalla de David, no es la batalla de Mono, es la batalla del Señor. Y por eso necesitamos vestirnos con sus ropas especiales, la armadura de Dios. Así podemos ver que la batalla es de Dios, la armadura es de Dios, la victoria es de Dios, los hijos son de Dios, la palabra es de Dios, y tú tienes la garantía del triunfo porque estás equipado para triunfar en el nombre del Señor. Amén. En su poder y para su gloria. Por eso, mi hermano, ven a pelear la buena batalla. La victoria es tuya. El problema es que a pesar de que estamos equipados para triunfar, pecamos, y pecamos mucho. Por eso Dios tiene que renovar sus misericordias cada mañana. De manera que cuando tú y yo pecamos, vayamos a Cristo en busca de perdón. Porque recuerda que Él es fiel y justo. Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Pero no solamente eso, ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Así es que tú y yo podemos continuar la batalla correctamente. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Pero en esa lucha de ser fieles a Dios, en muchas ocasiones tú y yo vamos a encontrar soledad, porque muchos en el camino irán decidiendo abandonar, porque se termina
creyendo las mentiras que ellos mismos se dicen en lugar de creer en la verdad. Pero realmente nunca estarás solo, porque el Señor prometió estar contigo. Él es fiel para cumplir su promesa. Él prometió estar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero si eso no te es suficiente, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Dios ha prometido estar contigo en todo momento, en toda circunstancia. No importa dónde estés, no importa cuándo, tú puedes contar con la presencia de Dios. Siempre estará Él contigo en la batalla, en cualquier desierto, en cualquier pozo que puedas caer, en todo tiempo estará contigo. Por eso ahora no importa que nadie está contigo si Dios está contigo. Pero por lo contrario, no importa quién esté contigo si Dios no está contigo. Dios es fiel. Dios nos invita a descansar en su carácter, en su promesa de acompañarnos en todos los tiempos de dolor y sufrimiento. Amén. Amén. Hoy, como dije al principio, es el último domingo que estaremos viendo los atributos de Dios, y el próximo domingo será el último. Y tenía esto reservado para el próximo domingo, pero Dios pone en mi corazón que lo hagamos hoy. Yo no sé para ti que haya sido este tiempo, todas estas semanas que hemos podido ver los atributos de Dios, si te haya permitido conocer un poco más al Señor, si tú hayas aprendido algo más de lo que es Dios para ti, o de lo que debe de ser Dios para ti. Yo no lo sé, pero yo creo que es tiempo, mis hermanos, que hoy hagamos nuestra oración nuevamente de fe. No pasa nada si la vuelves a hacer. Yo quiero confiar y quiero creer que todos los que están aquí somos salvos, pero solamente Dios lo sabe. Si es que no nos cae mal, como vamos a hacer nuestra oración de fe que hiciste no sé hace cuántos años. Hoy que conoces un poquito más a Dios, hoy que sabes un poquito más cómo es Dios y lo que Él puede hacer en tu vida. Y si tú quieres que Él siga gobernando tu vida, y que quizá por ahí, quizá no eres algo y te andan engañando a ti mismo, ¿qué puede hacer ese día maravilloso para tu vida? Así es que tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Yo voy a orar por mí, pero tú oras por ti. Ora ahí en tu lugar y pídele a Dios que perdone tu pecado, que realmente estás arrepentido, que tome el control de tu vida, que confirme en ti esa vida nueva que Él ha puesto hace muchos años quizá, y si no, que Él otorgue esa vida nueva hoy para ti. Así es que ora ahí en tu lugar, no sigas tu oración, haz la tuya con tu mente en conexión con tu Señor.
Amado Padre, te amamos, Señor, porque por eso, bueno, tu palabra nos enseñas que renuevas tus misericordias cada mañana. Y Señor, habemos algunas personas aquí, Dios, que no queremos confirmar que Cristo es nuestro Salvador. Quizá haya personas que aún no lo es y que hoy quieren confirmar que así sea, Padre. Hoy a través de tu palabra entendemos más de ti cuando te conocemos más y mejor. Y te exaltamos por ello, Señor, porque tú nos lo has permitido poder ver, Dios, lo que antes no veíamos. Señor, quiero rogarte, Padre, por mí, por todos los que aquí estamos, Señor, que si hay una sola persona que todavía no es tu hijo, que no es tu hijo, tómalo, Señor, por hijo. Dale el arrepentimiento de sus pecados, que para todos es necesario. Y que en una nueva vida, Señor, crea en Cristo. Y que a través de la fe puesta en Él pueda encontrar y alcanzar cada una de las promesas que están en tu palabra, Señor. Pueda encontrar el don de la vida eterna que tú regalas a través de Cristo. Y que empiece una nueva vida de fe y de arrepentimiento. Esa sed, Dios, de tu palabra sigue dándonos a todo momento a cada uno de nosotros. Perdona nuestras iniquidades y toma el control de nuestra vida, Señor. Tómalo por completo. Ya no quiero ser yo, decía el apóstol Pablo. Quiero que sea Cristo en mí. Y yo te ruego porque así sea tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. No queremos seguir viviendo si tú no estás con nosotros. Queremos que tu vida controle la nuestra. Y sabemos que vamos a fallar y que vamos a caer. Pero también sabemos que tú eres bueno y eres fiel. Que eres un Dios que nos perdona. Y no solamente nos perdona cuando recurrimos el arrepentimiento a ti, sino también nos limpias. De manera que nuestro pecado ya es blanco como la nieve, Dios. Ayúdanos, Padre. No somos nada sin ti. Que tu misericordia siga bendiciendo nuestra vida y que la vida de Cristo sea reflejada en nuestra vida, Señor. Te amamos, Padre. Bendito seas. Exaltado seas por la eternidad. Y gracias, Dios. Gracias por haberte presentado a nosotros. Y que hoy podemos decirte, Papá, Señor, bendecir tu nombre y exaltarte, que para nosotros es de gran gozo. Alabado seas mi Señor, en el nombre de Jesús.